Dentro de los primeros proyectos que presenté en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima, como jefa de curaduría y colección, estuvo la exhibición Dar forma al tiempo, miradas contemporáneas a la cerámica precolombina. Y fue un proyecto que estaba enfocado en reconocer el rol que cumplía la materialidad de la cerámica para, primero, los proyectos de creación de artistas mujeres en el contexto peruano de los primeros años del siglo XXI, y además cómo ese material se convertía en un espacio en el que las artistas estaban generando distintas afirmaciones que claramente pensaban el contexto peruano y sus problemáticas. Dentro del grupo de artistas que fueron parte de la exhibición se encontraban la ceramista Agustina Valera y la artista Lastenia Canayo, ambas parte de la comunidad Shipibo Conibo de la región Ucayali, en la Amazonía peruana. Y las piezas que decidí incluir dentro del proyecto estaban permitiendo pensar la dimensión de la conexión de la cerámica Shipibo Conibo con una tradición ancestral, con un saber familiar, con un saber comunitario, pero al mismo tiempo lo que una artista en el contexto contemporáneo, parte de la comunidad, estaba buscando afirmar en su individualidad. Yo creo que eso termina por ser un tema fundamental cuando vamos a hablar de las prácticas de creación de artistas indígenas y en este caso de las artistas de la comunidad Shipibo Conibo. Y es que muchas veces podemos pensar que se trata de un saber compartido, homogéneo, que vamos a igualar, una tradición que ocurre de la misma manera, y en realidad hay que ponernos a pensar que se trata de saberes familiares, pero que además las artistas con una afirmación muy clara están buscando cambiar, transformar, hacer suyos, poder decir algo sobre el contexto de Cantagallo, si es que están en la ciudad de Lima, o el contexto del propio Ucayali. La obra de Agustina Valera, que fue parte de esa exposición, estaba mucho más enfocada en la representación de distintos niveles dentro de las ceremonias de curación y del vínculo con la medicina de la ayahuasca. Y las obras de Lastenia Canayo eran parte de esta gran y larga serie que ya viene haciendo ya hace varios años sobre los dueños del pueblo Shipibo Conibo, los dueños espirituales de las plantas y de los animales. Ella ha creado un gran archivo como una especie de tipología de estos personajes en los que no solamente va a incluir la representación visual, ya sea en el bordado, ya sea en la pintura o en el caso de lo que presentamos en la exhibición en la cerámica, sino también una narrativa que busca explicar de qué modo nosotros como humanos nos relacionamos con ese dueño, con ese duende, con ese espíritu protector, y cuál es el tipo de curación o enseñanza que podemos recibir de parte de ese personaje en particular. Entre octubre de 2022 y abril de 2023 presentamos también en el Museo de Arte Contemporáneo un proyecto que se tituló Los ríos pueden existir sin aguas, pero no sin orillas. Un trabajo que desarrollamos en co-curaduría, que desarrollé en co-curaduría con Cristian Bendayan, y que pudimos llevar a cabo gracias al apoyo de la Universidad de Pensilvania y de su proyecto Despojos en las Américas. Y creo que ese fue dentro de los proyectos que abordamos, que abordé en esos 5 años de trabajo en el MAC que estuvieron relacionados con el contexto amazónico, el más ambicioso, el proyecto más retador. Nuestra intención era poder identificar, o más bien no era poder identificar, partimos de identificar que en las prácticas de creación de los artistas, ya sea peruanos o de otros países que estaban enfocando su práctica en el contexto amazónico, había una clara intención de enfrentarse a esta mirada que había estereotipado a la Amazonía como un espacio en el siglo XIX incivilizado o salvaje,
y posteriormente cómo ese espacio que solamente estaba dado para la explotación de recursos, para un uso desmedido del contexto sin la protección que merecían los ciudadanos amazónicos, las comunidades. Dentro de la exhibición incluimos obras desde mediados del siglo XIX hasta 2023 y 2024, con la intención de poder mostrar algo que habíamos identificado dentro de los proyectos artísticos que se venían desarrollando desde la Amazonía. Dentro del conjunto de obras incluimos piezas desde mediados del siglo XIX hasta el siglo XXI. La intención era poder mostrar el modo en que desde las artes visuales se habían desarrollado discursos que se enfrentaban a los estereotipos negativos que se habían volcado sobre la región desde el siglo XVI, estereotipos que la identificaban como el pueblo sin tiempo, como un espacio de barbarie completamente alejado de la supuesta civilización que había llegado con los invasores europeos. Y lo que pudimos identificar fue cómo las artes visuales habían sido un espacio para, en distintos momentos del siglo XX, afirmar la necesidad de entender la Amazonía desde otras miradas, que cuestionaban el modo en el que nos estábamos acercando al territorio o al vínculo entre los humanos y las plantas, o finalmente la manera en la que se habían entendido los conflictos, las crisis, las situaciones de violencia dentro de ese contexto. Y lo que incluimos, teníamos piezas desde imágenes del explorador italiano Antonio Raimondi, hasta pinturas hechas para representar la labor de los sacerdotes franciscanos en este proyecto de evangelización de la selva central, o proyectos de artistas indígenas que a inicios del siglo XXI, desde diferentes comunidades peruanas, van a proponer la necesidad de contar su historia y compartir sus saberes comunitarios desde los soportes de las artes visuales. Dentro del artículo con el que colaboré para la edición del Journal de Insight titulada Hilo Común, que estuvo a cargo de Miguel López, me interesaba para ese artículo poder pensar el trabajo de las artistas de la comunidad Shipibo-Conibo, un poco más como desde una perspectiva más historiográfica, tal vez como para lograr conectar ciertas líneas de tiempo y entender cómo se había estado desarrollando la práctica a fines del siglo XX y qué había ocurrido 20 o 25 años después. Y lo que me pareció interesante fue enfocarme en el trabajo de Elena Valera, que es una artista tal vez de las primeras en los años 90, que va a plantear desde los diseños o patrones del quené la representación de la flora, la fauna amazónica y de la mitología propia de la comunidad Shipibo-Conibo. Y lo que me interesaba era pensar luego cómo un artista como Chunum Bencho estaba volviendo, sí, a los patrones del quené, volviendo también o tomando como referente esta manera en la que se habían desarrollado estas obras sobre lienzo con tintes naturales, y planteando una práctica que más bien llevaba al quené a una representación mucho más figurativa, y que desde su mirada estaba claramente destacando la relación entre los humanos y los seres espirituales, que es un tipo de conocimiento sumamente importante también para la comunidad Shipibo-Conibo y para la tradición familiar de la propia Chunum. Entonces, lo que me interesaba era poder pensar estos dos momentos para ver de qué manera se habían generado estos cambios en el modo en que las artistas estaban pensando esta tradición de los patrones del quené.
En un caso, Elena Valera trabaja en colaboración con el Seminario de Historia Rural Andina, gracias a la iniciativa del Seminario de Historia Rural Andina de conservar la memoria de las comunidades indígenas peruanas a fines de los años 90. Y en el caso de Chunung teníamos un perfil, o yo pensaba, claro, es muy interesante ver cómo más bien ella es una artista que va a estudiar en la Escuela Pública de Bellas Artes de Ucayali, que va a tener una formación como artista muy particular y que luego va a decidir que su práctica tiene que estar nutrida por este conocimiento familiar, al que ella puede acceder además después de un trabajo que ella misma identifica como una autoetnografía, en la que ella está volviendo a conversar con sus abuelos, con sus abuelas, a tratar de pensar en ese conocimiento de sus ancestros y ancestras. Entonces, lo que me interesaba era lograr poner a dialogar esas dos prácticas, pero también que eso ayudara a entender cómo se había ido transformando el modo en el que se mira el arte que se estaba definiendo en ese momento como arte amazónico, la manera en la que se estudia y el modo en el que, y yo creo eso ya ha sido muy evidente en los últimos años, la práctica de creación de las artistas indígenas de la comunidad Shipibo-Conibo cobra una fuerza y una relevancia sumamente, clave para el contexto contemporáneo de la ciudad de Lima y del Perú en general.